La palabra del Señor dice a ti, amado hermano, en Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 1, dice de esta manera: esta palabra es para ti, que el Señor me ha enviado a compartir contigo. Entonces, yo no predico para el mundo odia a Jesucristo, el mundo no quiere a Cristo, el mundo nomás tiene en la boca al nombre de Cristo, pero no practica, no guarda su palabra. Dice el Señor en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 25, dice que tendremos justicia cuando nosotros guardemos los mandamientos del Señor. Así que no habrá justicia para nadie si no guarda la palabra del Señor, los mandamientos del Señor. Así estés 40, 50 años en la iglesia metido, no habrá justicia para ti en ningún momento, en ningún año. Así que nunca esperes recompensa del Señor si tú no guardas la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor, la palabra de la eternidad, la palabra de salvación, es esta: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esta es la palabra del Señor. Pero el mundo entero no quiere entender, se le hace difícil renunciar a los pecados del cuerpo, porque el pecado, dicen ellos, que es rico. Claro, el pecado es rico, pero te da también un castigo grande. El pago del pecado es la muerte. Por eso vino el Señor Jesús a acabar con el pecado en la carne y lo condenó para que nosotros podamos vivir en Él, ya no en el pecado, ya no en la carne. Por eso, si tú has padecido también como Cristo o yo hemos padecido en la carne, entonces hemos terminado con el pecado, y el pecado ya no tiene nada que ver en nuestra vida, sino servirle al Señor en nuestro espíritu y en nuestra alma. Y de paso, la carne también se regocija, porque el espíritu y el alma son los que dan órdenes a la carne. Entonces, dice la palabra así, que nosotros tenemos que acabar con el pecado para ya no vivir el tiempo que resta en esta carne. Hay muchos dentro de la iglesia, yo hablo para la iglesia, hay muchos dentro de la iglesia que no quieren acabar con el pecado y quieren vivir el tiempo que resta peleando en la carne, adulterando, fornicando. A veces andan en borracheras, andan metidos en pleito, en cuentos, en chismes. Son las mismas palabras que siempre predico. Y esto no se acaba. Y esto no se acaba dentro de la iglesia. Por eso los que andan en pleitos, en cuentos, en chismes, en fornicaciones, en grandes desórdenes de la carne, terminan en la ignorancia, no sabiendo nada. Terminan huyendo delante de la presencia del Señor. Ahora, si Cristo acabó con el pecado en la carne, nosotros también sí podemos. Así lo dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, y el verso 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos vivir a la voluntad de los hombres. Los hombres quieren que tú hagas lo que ellos les da la gana, pero ellos no quieren hacer lo que tú haces. Ellos te pueden invitar a cualquier parte a hacer lo que ellos hacen, pero si tú los invitas a la iglesia a alabar al Señor, ellos no te siguen. ¿Por qué tienes que tú obedecerles? ¿Por qué tienes que tú avergonzarte del Señor Jesucristo? No tienes que avergonzarte de Él, porque si tú te avergüenzas de Él, Él también se va a avergonzar de ti. Es muy facilito. Acabemos con el pecado en la carne. No te avergüences del Señor. Habla del Señor. Testimonea del Señor. Viraliza al Señor. Sé frecuente en predicar el mensaje del Señor. Y si no predicas el mensaje, pues siquiera da testimonio en el lugar a donde el Señor te ha puesto. Es facilito. Ahora, los hombres viven en concupiscencias y terminan con concupiscencia yéndose a la eternidad, a condenación. Es lo mismo que pasó en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé,
todos creían ser salvos. Por eso hasta los hijos de los hombres, hasta los hijos de Dios, se metieron con los hijos de los hombres. Se hicieron sus iglesias, se hicieron sus grupos, alababan al Señor y hacían tantas cosas. Ellos pensaban que estaban bien, pero estaban mal, como en el tiempo de hoy día. Tú que me estás mirando, piensas que estás bien, metido en tu casa. Estás ahí invernando, como las ardillas, invernando. No tienes comunión con nadie. Esto pasa en todo el mundo. No tienes comunión con nadie, ni quieres tener comunión con nadie. Y piensas que te has hecho de tu cueva una religión, una iglesia para ti mismo, y crees que estás bien, y de ese hueco te sacará el Señor. De ahí, a quien quiera que sea, porque este mensaje va al mundo entero. Y esta palabra que la estoy mensajeando es por parte del Señor y por orden del Señor. A mí no me importa que me critiques, a mí no me importa que hables de mí, a mí no me importa que tengas opiniones negativas de mí, a mí no me importa ni me interesa, porque yo he caminado en el Señor agradándole a Él. Todo el mundo tiene sus fallas en la carne, pero no por eso vamos a dejar de glorificar al nombre del Señor. Y por esas fallas que te critican, todos los criticones que te critican caerán bajo tus pies, caerán cernidos por la palabra del Señor. Y dice el Señor, la eternidad dice así: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Ya te has hecho un gentil. Ya te has hecho un gentil. Basta que no amas a tu hermano. Ya te has hecho un gentil. Y el Señor te va a juzgar por las leyes de las adúlteras, por las leyes fornicarias, porque todo aquel que aborrece a su hermano es adúltero. Todo aquel que aborrece a su hermano y no lo ama es fornicario. Todo aquel que no tiene comunión con el Hijo de Dios es adúltero. Todo aquel que no tiene comunión con la sangre de Cristo, que son sus hermanos, es adúltero. Es facilito. Por eso este evangelio es muy duro. Este evangelio es muy duro y nadie lo quiere seguir y nadie quiere servirle bien al Señor, sino que todos quieren comportarse como los gentiles. Escucha bien, hermano, que andas con esa costumbre igualita que los gentiles, igualita de los hombres que se torcieron en el tiempo de Noé. Estos hombres se torcieron y se hicieron sus iglesias. Estos hombres, estas mujeres se metieron con los hijos de los hombres, como tú que me estás viendo. Te has hecho una acomodación en tu casa. Te has hecho una acomodación con los gentiles y te has hecho una religión, una iglesia. Porque la iglesia del Señor se compone de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10. Ese es el remanente del Señor. ¿Y estás tú en el remanente del Señor? ¿Estás tú en el remanente del Señor? Piénsalo, medítalo, porque en el tiempo de Noé todos se hicieron una religión. Ahora, cuando todos se hicieron una religión en el tiempo de Moisés, se hicieron a los gentiles, el Señor les puso una trampa, les puso para ver si amaban al Señor. Y le dijo a Noé: mira, hazte una arca que voy a destruir el diluvio. Ahí les puso. Al justo Noé le puso que Noé era Cristo mismo, que había venido para hacer el arca, para ver cuántos obedecían y se metían en el arca. Ahora, cuando ellos creían tener su propia religión como tú, Noé les predicó 100 años, les predicó 100 años, casi una generación de ahora y más, les predicó. Ahora, para ver si ellos obedecían al Señor, Él les hizo una arca para salvarlos del diluvio, para que no mueran. Igualmente, ahora el Señor ha hecho una arca que es la iglesia. Es la iglesia. Y ahora todo el mundo tiene sus propias opiniones. Muchos tienen sus propias definiciones. Muchos tienen sus propias cosas, pensamientos que se han hecho, pero no saben, que son ignorantes de la palabra del Señor. ¿Sí? Hay muchos dicen que ya no hay que reunirse. Ese evangelio barato, desgraciado y maldito
se está recorriendo por todo el mundo. Evangelio desgraciado y maldito que se hicieron así los hijos de los hombres en el tiempo de Noé. Se hicieron a los gentiles y se hicieron sus propias ideologías, sus propias creencias. Y cuando Dios les hizo una arca, que fue Él mismo, les hizo una arca para meterlos, quienes obedecían, nadie quiso. Todos se perdieron, como tú que me estás viendo, como tú. Te vas a perder porque tienes tu propia definición y tú no quieres tener relaciones con ningún hermano de la fe, con ningún hermano que proclama el nombre del Señor, y andas viendo los peros y tú estás llenos de peros, llenos de informalidades, llenos, está tu cántaro lleno de pecado que es tu vida, y señalando a los hijos de Dios. Y dice la palabra del Señor que perecieron ningunos de los que tuvieron este pensamiento de que tenían y amaban al Señor, ganaron su vida. Todos se perdieron. Nadie quiso entrar al arca. Es ahora igualito. El Señor habla en profecías, habla por la palabra, habla por el testimonio, y nadie quiere hacer caso. Ni aún dentro de la iglesia nadie quiere hacer caso. Todo mundo anda en sus propios pensamientos, en sus propios apuros, en sus propias idolatrías que se han hecho con sus propias manos. Tu idolatría es el trabajo que te has hecho con tus propias manos. Tu idolatría es tu familia que te has hecho con tus propias manos. Tu idolatría es tu marido y no los quieres dejar por no reunirte. Te has hecho con tus propias manos y el Señor te va a destruir todas esas idolatrías. ¿Cómo te la va a destruir? Te va a mandar sencillito un diluvio, no sabemos. Un diluvio de enfermedad, un diluvio de problemas, un diluvio de esquizofrenia, un diluvio de enfermo de la mente, un diluvio enfermo de las rodillas, un diluvio enfermo de diferentes enfermedades y aún de las que no están escritas. Sencillito. Si eres del Señor, tendrás que venir llorando a los pies del Señor. En cualquier rincón del mundo que te encuentres, amado hermano, porque esta palabra es para la iglesia. Ahora, dice la palabra del Señor que Él no te quiere encontrar como andan los gentiles. Así andaban la iglesia del Señor, los hijos del Señor que se perdieron y se unieron con los hombres en el tiempo de Noé. Andaban en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipaciones y andando en abominables idolatrías. Como hoy, todo el mundo tiene en la boca al Señor, pero no tienes santidad. Yo puedo expresar al Señor y no tener santidad. No soy del Señor, por más que me sepa la escritura de principio a fin, no soy del Señor si no tengo santidad. El Señor reconoce a sus hijos por santidad. Dice la palabra del Señor, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca ese nombre santo, el nombre del Señor, el nombre del Eterno. Apártese del mal. Dice la palabra del Señor. Esos son sus hijos, los que se apartan del mal, de toda iniquidad. Dice las palabras que a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Mira, que ellos te ultrajan, ¿sí? Ahora que tú no estás alabando al Señor, hay en los países donde hay más abundancia es cuando más vaguería hay para alabar al Señor. Por eso dice la palabra del Señor que cuando tú alabas al Señor, a los gentiles les parece cosa extraña. Pero dice el Señor en el verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí ve? A estos muertos, tú siempre estás halagándole. Con estos muertos te sientas a tomar café. Con los muertos, los gentiles, siempre estás ahí de amigo, de amiga. Estos son los muertos que tienen que resucitar si son del Señor. Y dice el 6, porque por esto mismo ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres y que vivan en espíritu según Dios. A estos muertos, escucha bien, todos los desobedientes del Señor y todos los que no quieren del Señor son muertos, vivos, espirituales, caminando en este mundo. Por eso dice el Señor que este evangelio los va a juzgar para condenación, no para vida de él, sino para condenación, porque ningún muerto vivo que no obedezca al evangelio del Señor no
verá el rostro del Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé entendimiento y busca al Señor Jesucristo para la vida eterna. Amén, hermanos. Dios te bendiga.